Hoy, esta mañana, se lanzó en Casa de Gobierno un foro que va a tener una continuidad en el tiempo, que involucra a la provincia, que involucra también a municipios y a distintos estamentos del Estado. Estamos con Hugo Maldonado, su secretario de Derechos Humanos, con la doctora Débora Ganev, también especialista en lo que tiene que ver con violencia de género. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Miguel, Tanto muchas tiempo. gracias por la invitación. Está bien. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Un placer. Igualmente, igualmente. Hugo, bueno, se lanzó esta mañana este foro. Contanos un poco el objetivo que tiene. Bueno, primero hacer una reflexión, Sí. ¿no? Los procesos democráticos dan a las autoridades constitucionales, a los gobiernos, transferencia de autoridad. No dan transferencia de autoritarismo. Dan una transferencia de mando, no dan una transferencia de poder ilimitado. Y esto se vincula directamente a el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. A propósito de esto, la subsecretaría tiene la responsabilidad de tener la oficina de violencia laboral y acoso, que atiende todos los casos que se dan en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y las empresas descentralizadas. Muchas oficinas del Estado provincial tienen algunas dependencias que inician trámites. Pretendemos hacia adelante que haya referentes que vayan haciendo alertas de estas situaciones como proceso preventivo. Dice la ley que el objetivo de la misma es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, la primera experiencia mía fue conversar con las 3 personas que tienen a cargo esta oficina y hacerme de la experiencia, más allá de preguntarle cuál es la responsabilidad y cómo planificar el trabajo de acuerdo a lo que tiene que ver con nuestro organigrama, me hice de la experiencia. Y después, conversando con otros sectores, advertí una desprotección de los auxiliares del Estado, los agentes que cumplen estas funciones, de parte del poder político. Entonces, uno de los objetivos del foro que se constituyó esta mañana es manifestar hacia afuera que hay voluntad de darle el poder para una cosa muy sencilla, para que se cumpla la ley provincial que, bueno, gracias a Dios, la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que en la República Argentina, como la República Argentina, carecen de este marco legal que, bueno, es un paso muy importante. Doctor, hablando de acoso laboral, de violencia laboral, ¿la mujer lamentablemente sigue siendo la principal víctima? Es así, según las estadísticas, si bien no tiene distinción de género lo que es el acoso y la violencia laboral, en un porcentaje aproximadamente del 80% siempre las víctimas son mujeres. Cabe destacar que lo que es la violencia laboral es una de las modalidades de la violencia de género, esto según la Ley Nacional 26485, y generalmente la mayor cantidad de víctimas siempre son mujeres. Puede ser incluso sin jerarquía, puede ser por debajo de la jerarquía o por encima de la jerarquía. Puede ser víctima tanto una persona que es directora, una empleada, o sea, no tiene distinción, digamos, de rango. Doctora, ¿cuáles son las principales características, si se puede denominar así, del acoso o la violencia en el ámbito laboral? Bueno, el acoso laboral puede ser o no prolongado en el tiempo. Se distingue más que nada por maltrato psicológico, maltrato verbal, incluso puede ser algún tipo de negación de tareas. Como te dije antes, puede ser o no una situación de maltrato o muchas. La violencia psicológica por sobre todo, y también en algunos casos ya puede ser violencia física. Ha sucedido en muchos casos que ya se estaría configurando un abuso sexual simple cuando hay tocamientos, por ejemplo, de jefes hacia el personal femenino que está por debajo del cargo. Hugo, ¿han recibido muchas denuncias en este poco tiempo que estás vos en el cargo, por ejemplo?
Y por el receso no tantas. Sí. Y una de las carencias es un registro de las denuncias. Digo, y creemos nosotros que tenemos que constituir un registro único, ¿m? Para que los dictámenes de los distintos estamentos de los 3 poderes del Estado no son vinculantes. O sea que se producen los dictámenes, ¿m? Se emite a la autoridad de donde se generó este conflicto y muchas veces se archivan. Entonces la ley Micaela establece tipos de sanciones y esto es lo que queremos estimular. O si no, no tiene sentido la existencia de la ley ni la existencia de... si no hay sanciones, no hay castigos, entre comillas, no tiene mucho asidero, mucho valor. Uno de los temas que quedó hoy como parte de la agenda que vamos a desarrollar en la próxima reunión tiene que ver con discutir si los dictámenes son vinculantes o no vinculantes, porque hay posiciones extremas y hay posiciones intermedias a propósito de esta cuestión. El foro que constituimos hoy pretende ser el espacio de maceración, de discusión previa para poder en algún momento llegar a instancias de reforma de la ley, recomendación a organismos que no tienen resolución de conflictos intra. Bueno, todo esto pretendemos hacer y la próxima reunión está prevista para el día 14 de marzo, creo, en la Ciudad de Resistencia, que va a ser la preparación de la agenda para después tener una reunión en Presidencia Roque Sáenz Peña y una próxima reunión de este comité con los representantes de los gremios estatales. ¿La subsecretaría, Hugo, cuenta con profesionales que asisten a víctimas, por ejemplo? Sí, claro. Es muy básico lo que tenemos hoy, está funcionando muy bien. Es mi preocupación y mi compromiso de dotar de mayor cantidad de personal. Hoy tenemos 2 abogadas y una psicóloga a cargo de esta oficina y lógicamente que hemos expresado y hoy además hemos simbolizado el apoyo que vamos a dar en esta materia, no solamente a nuestra oficina, sino a esta red que pretendemos se constituya en toda la provincia del Chaco. Doctora, hoy por hoy hay buenas leyes o faltan todavía aún para un mayor castigo, como lo decíamos recién con Hugo, o sanción para aquellas personas que cometen este tipo de delitos? Sí, actualmente tenemos legislación y Chaco es una de las que tiene mejores legislaciones en el tema. Tenemos la ley Micaela, como decía el señor Hugo, que es de capacitación obligatoria en todos los ámbitos de los 3 poderes, tanto poder legislativo, ejecutivo y judicial. Tenemos que se está replicando, tiene alcance masivo. Después tenemos la ley provincial, que es exclusiva de violencia laboral, que es la 2023A, que tiene su protocolo de aplicación. Y tenemos la ley 26485, que es de violencia, de protección hacia la mujer. Lo que sí por ahí estaría faltando para aplicarse, que todos los organismos tengan dentro de su propia institución una oficina que sea la encargada de recepcionar estas denuncias. Y siempre se recomienda que esta oficina esté formada por un equipo interdisciplinario, tanto apoyo psicológico como legal, como mediación también, para que se pueda tratar este problema entre las partes y que pueda tener una solución. Siempre se puede hacer el reclamo por vía administrativa y también por vía judicial, pero sí es necesario que esto se esté replicando. Como ya a nivel nacional y como Estado tenemos esta obligación, Argentina se adhirió a lo que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, entonces obliga a que el Estado aplique estas políticas de género. Pero actualmente no en todas las organizaciones hay una oficina. En el municipio de Resistencia, hace aproximadamente 3 años, se abrió, por ejemplo, esto que fue algo nuevo, se abrió en Resistencia esta oficina de violencia laboral. También en la institución de SAMEP tienen ellos su propia oficina. Pero esto no sucede en todas. Entonces, por ahí, por ese lado, eso es lo que estaría faltando. Y está bien. Lo que vamos a estimular y recomendar desde este foro. Está bien. ¿Estamos preparados, doctora, o los organismos que se encargan de estas cuestiones están preparados para recibir denuncias, para atender a la víctima y demás, o todavía falta más capacitación?
Y las capacitaciones nunca está de más, siempre se tienen que estar realizando, se tienen que estar aplicando. Hay gente, por ejemplo, que desconoce que la violencia económica es un tipo de violencia, entonces siempre hay que capacitarse porque todo se va actualizando. Y bueno, más que nada, difundir esta temática y capacitar al personal. Hay mucha gente trabajando con vocación de servicio. Falta mucho trabajo, falta personal porque es mucha la demanda, pero se va avanzando. Como la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, que está llevando a cabo estos foros para captar e interpretar cuál es la necesidad real de estos organismos. Pero hay mucha demanda, por lo tanto también es necesario mayor cantidad de personal trabajando en la temática. Hugo, ante una denuncia por acoso, por violencia laboral, hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial. ¿Cómo son los pasos? No, es administrativo. Nosotros tiene una instancia administrativa que, reitero, no es vinculante. Nosotros se produce en la oficina un informe que va al organismo que corresponde. Hay muchas quejas, digamos, a propósito de informes hechos por la oficina de la subsecretaría que están archivados en algunos organismos del Estado provincial. Bueno, esto es lo que pretendemos estimular para que haya sanciones que se cumplan, para que esa violencia que se ejerce de manera personal entre gente que está en un mismo espacio de trabajo no se convierta después en una violencia institucional toda vez que no cumple con la recomendación que dan las oficinas pertinentes. Está bien. Doctor, y ante él decía una cuestión administrativa. Después, si quiere, si el caso se pretende llegar a lo judicial, ¿eso ya corre por cuenta de la víctima? Eso ya corre por cuenta de la víctima y tenemos muchos organismos que tienen este asesoramiento de forma integral también para brindar esta información a la víctima. Es muy recomendable aquí en Resistencia, si se encuentra la persona que es víctima, por ejemplo, acudir al Departamento de Violencia Familiar y Género, que queda por Avenida Alvear 126. Tienen también la línea 137, donde tienen ese equipo interdisciplinario que le puede brindar este apoyo. Y, por supuesto, que puede recurrir a lo que es la justicia para hacer el reclamo, para que siga un proceso legal. Porque, como había comentado antes, si la violencia ya pasa a ser física, incluso puede configurarse en un abuso sexual simple o en lesiones. Y la violencia psicológica también hoy en día es denunciable, así que las personas tienen que saber que pueden acudir a la vía judicial para hacer esta denuncia. Y además está aparte lo que es la vía administrativa. Está bien. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿estos casos se dan más en el ámbito del Estado, digamos, o en el ámbito privado, público o privado? Y se dan los dos ámbitos, sí. Generalmente se animan más a comentar esta situación en el ámbito público. Por ahí en el ámbito privado todavía no se están animando a hacer denuncias. En el ámbito público están encontrando más contención, se animan a hablar las víctimas, están encontrando un lugar donde realizan escuchas activas y donde encuentran esta contención. Está bien. Hugo, vos hablabas de casos por allí archivados. Las personas que en su momento hicieron una denuncia, por allí continúan con esta situación de acoso, de violencia, tienen que acercarse nuevamente, expresar lo que está sucediendo, y ustedes van a reflotar, por ejemplo, esos casos. Hay una requisitoria en estos días ingresada a nuestra oficina, que no voy a dar nombres, digamos, pero que la denunciante plantea en esta nota se reenvíe el oficio con el informe que hace la Oficina de Violencia y Acoso de la Subsecretaría a un determinado organismo, porque ella denuncia que se ha archivado y que, bueno, ya según su opinión escala a violencia institucional. Está bien. Me atoré. No, está bien. Y en ese sentido, ¿cuál es la sanción que le cabe a un responsable? ¿Separación del cargo? Bueno, ahí está la aplicación de la ley Micaela y las sanciones que correspondan en los casos que tienen, digamos,
informes hechos por estas oficinas. Está bien. No establecen, los informes no establecen una determinada sanción, pero los organismos están obligados a, en el marco de las leyes que existen, aplicar las sanciones que corresponden. Está bien. Doctora, hoy estas denuncias o estos hechos de acoso y de violencia laboral están más visibilizados que antes. Sí, están más visibilizados. Las mujeres, sobre todo, que son la mayor cantidad de número de lo que es víctimas, se están animando a hablar, se están animando a denunciar. En algunos casos donde el violento tiene poder, por ahí político, no se animan tanto, pero de a poco sí se va visibilizando más esta situación. Doctora, ¿nos reitera entonces dónde pueden acercarse a hacer las denuncias y demás? Sí, las denuncias las pueden realizar en la UDAVIC, que queda por Avenida 9 de Julio. También lo pueden hacer en el Departamento de Violencia Familiar y Género. Esto hablamos cuando ya quieren iniciar un proceso judicial en el Departamento de Violencia Familiar y Género, que es Avenida Alvear 126, o también llamando a la línea 137. Es decir, que tienen alternativas entonces. Tienen varias vías. Recurrir por la vía administrativa. Y la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es Mitre 171. Perfecto, perfecto. Así que tienen la posibilidad entonces de ahí van a encontrar un equipo interdisciplinario que va a resolver todas las dudas y todas las consultas. Está bien. Que está abocado a la temática. Está bien. Reitero el concepto inicial, ¿no? Sí. Los procesos democráticos legitiman y transferencia poder de autoridad, no poder de autoritarismo. Perfecto. Doctora, muchas gracias por la visita. Gracias. Hugo, como siempre, amigo de la casa, así que gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, la doctora Débora Ganef y el señor Hugo Maldonado hablando acerca de este foro que se inició hoy, que tiene que ver con violencia y acoso en el ámbito laboral, que va a continuar en los próximos días en otras localidades, y visibilizar un poco esta cuestión que por allí se da mucho en el ámbito público, pero que lamentablemente las víctimas tienen cierto temor de hacer las denuncias correspondientes.